Saludos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les saluda su ministra Juana Cáceres desde Paraguay, deseándole que lo mejor de parte de nuestro gran Dios sea manifestado en la vida de cada uno de ustedes, amados ministros, colaboradores, los que estamos activos en este ministerio universal del Evangelio eterno, el Evangelio del Espíritu, el Evangelio que nos enseña nuestra posición en Cristo Jesús. Les invito a que puedan inscribirse a vuestro canal de YouTube, Verdades del Reino. Allí encontrarán las enseñanzas de todo aquello que el sistema religioso, el sistema dogmático o doctrinal no nos había enseñado. Todo aquello que viene por la revelación de la palabra de Dios. Sabiduría no de los hombres, sino una sabiduría que proviene de parte de Dios. El tema que estaré desarrollando en esta noche lo he titulado "Y renovaos en el espíritu de vuestra mente", según la cita bíblica que lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Dice así: podemos entender que la renovación, hablando de renovación, no es un pensamiento o un sentimiento, no es mental o psicológico, porque todo esto es emocional, es sentimental o psicológico. En esta vida podemos pasar dificultades, problemas, tribulaciones. Y cuando no recibimos una renovación en nuestra mente, es como que tenemos una mente bloqueada. Solamente podemos recibir lo bueno. Recibimos las bendiciones, recibimos todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto de parte de nuestro gran Dios. Pero cuando nos encontramos ante una situación de conflicto, ahí todo cambia. Todo viene a ser un caos en nuestra vida. Está turbado vuestro corazón. No está en paz, no está confiado, no está tranquilo. Pero mis amados, mis amadas, oyentes, creyentes que estarán escuchando esta palabra a través de este programa de Verdades del Reino, les digo en el amor de Cristo que cuando el Espíritu que hay en nosotros, el Espíritu de nuestra mente, se renueva, entonces puede suceder algo nuevo, puede venir algo que viene de una palabra viva en nuestras vidas. Podemos sentirlo y podemos sumergir en ella. Y todo esto hace surgir en nosotros un efecto en todo momento, a tal extremo que nos lleva a la palabra de Dios en el libro de Habacuc, donde Habacuc decía de esta forma. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Altísimo, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Acá podemos encontrar una palabra o denotar esta palabra donde dice, y en mis alturas me hace andar. ¿A qué se refería el profeta Habacuc cuando
él expresaba esta palabra, que él estaba en una posición en Dios, una posición que lo llevaba a otra dimensión, que no era lo natural, sino lo espiritual. A tal manera que él puedo creer por la palabra que él experimentó eso en Dios. Entonces expresó esta palabra y dijo: en mis alturas me hace andar. Entonces podemos decir que él pudo hablar de que él se encontraba confiado, que él estaba seguro la posición que él tenía. Aunque todo tal vez esté mal a su alrededor, él lo dijo de esa forma, lo expresó de esa forma, de que él estaría confiado y que él estaría seguro. Mas ustedes dirán, mis amados, mis amadas, ¿y cómo es eso? Les digo que no es en nuestra mente. Escuchen esta palabra, no es en nuestra mente, sino en el espíritu de nuestra mente. Y esto lo debemos de aprovechar, mis amados, porque es un privilegio de parte de nuestro gran Dios, de aquel que nos amó, de aquel que hizo un sacrificio para que nosotros en este tiempo podamos entender esta posición en Cristo Jesús. Entonces, como estaba diciendo, valga la redundancia, es en el espíritu de vuestra mente. Y a través de esto podemos decir que nos hace andar en las alturas, que nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él, en un lugar de autoridad, en un lugar de bendición, donde el Señor nos ha llamado a reinar. Pero este reinado no es en nuestra mente, sino en el espíritu de vuestra mente. Podemos notar a través de la palabra de Dios que es el espíritu el que es vivificado, alumbrado y transformado, glorificado. Es el espíritu lo que reina sobre toda materia y sobre todas las cosas. Amados, ¿alguna vez ustedes se preguntaron dónde está nuestro espíritu? De este espíritu del cual estoy hablando. ¿Estará en el corazón o en la mente? Vamos a la evidencia de la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y cuando nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que nos vestimos de un nuevo hombre, y cuando ya nos renovamos, nos damos cuenta de que ya no somos lo que nosotros pensábamos ser. Ya no estamos sucios, ya no estamos en pecado, ya no somos débiles, ya no nos sentimos fracasados. No estamos como andan aquellos que se sienten con vergüenza. ¿Cómo se sintió Adán? Adán se sintió con vergüenza y se escondió cuando él se vio desnudo. Mas cuando nosotros retenemos
esta renovación en el espíritu de vuestra mente, nos damos cuenta que hay un nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre siempre estuvo ahí. Siempre ha habido en nuestro interior ese nuevo hombre, que es creado a imagen y semejanza, pero que nosotros no conocíamos. Y que ese hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad, es decir, que ese hombre, ese nuevo hombre, que lo descubrimos a través de la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente, es creado en justicia y santidad de la verdad. Como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante, mis amados queridos en Cristo Jesús, precisamente porque cuando nosotros entendemos que somos un nuevo hombre, una nueva creación, ese nuevo hombre se deleita en la ley del espíritu de vida, se deleita en la gracia, se deleita en todo lo que es honesto, en todo lo que es bueno. Estoy hablando de ese hombre interior que nosotros debemos de conocer, que debemos de descubrirlo. Y solamente podemos llegar a descubrir cuando nos vemos en descubrimos lo posicional por la fe de Dios, que es en Cristo Jesús. Por esa fe nos damos cuenta que Él nos ha hecho limpios, que a sus ojos nosotros somos perfectos, somos santificados, que ya no somos más personas sucias o inmundas, sino a los ojos de Dios somos considerados casa de Dios, somos considerados templo de Dios. Una persona que es considerada casa de Dios o templo de Dios, en ella no puede haber inmundicia, no puede haber mancha, no puede haber ninguna arruga, ya que no hay ninguna arruga, no hay ninguna mancha. Es por eso que nos damos cuenta que somos amados y fuimos hechos perfectos por ese sacrificio donde dice su palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que Él ha hecho un sacrificio una sola vez y para siempre. Y también la palabra nos dice que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de transformarnos. Y esta palabra, transformación, viene de la palabra griega morphes, que significa transfiguración o cambio. O sea que cuando nosotros no nos conformamos al siglo de la vista, de lo temporal, de lo que se ve, de lo material, y nos dejamos renovar por el espíritu de vuestra mente, entonces resulta que sucede algo importante. Cuando ya no nos conformamos, entonces ahí nosotros somos transformados. Podemos alcanzar una transformación y una renovación en nuestro entendimiento, y es manifestado allí esta palabra griega
que es la palabra morfes, que significa transfiguración, que es cambiar o transfigurar. Podemos notar que el Señor cambia nuestro entendimiento y entonces somos transformados o podemos decir que somos transfigurados. Y declararnos que ya nos vemos diferentes, que ya somos diferentes. Y podemos notar que somos otra persona. Y podemos entender que los cielos están a nuestro favor. Y que el Padre de los Espíritus está a nuestro favor. Que todo el bien de parte de Dios está a nuestro favor. Y entonces es ahí donde podemos entender cuando el apóstol Pablo hablaba diciendo que somos más que vencedores, que hemos sido llamados a conquistar, porque todo lo que es verdadero, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice su palabra. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Juan. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el espíritu que nos impulsa a salir adelante, a levantar bandera. Ese espíritu es el que nos ayuda cuando nos sentimos desanimados, tristes. Ese espíritu es la simiente de Dios. Ese espíritu es el que proviene de la fe de Dios, que es en Cristo Jesús. No es mi fe, no es la fe del líder, sino es una fe que proviene de parte de Dios. Y esta fe se activa en nosotros, renueva el espíritu de vuestra mente. Podemos entender lo que antes no entendíamos. Y todo ya lo podemos ver diferentes y poder así declarar lo eterno en nuestra vida. Declararnos que estamos en una posición de que ya fuimos transformados en el espíritu de nuestra mente y entender que los cielos están siempre a nuestro favor y que todas las cosas nos ayudan a bien. Y como lo declaró el profeta Isaías, él dijo: cuando venimos a Él y le conocemos, entonces nuestros pecados son lavados y viene a ser nuestra vida como la nieve blanca, como la blanca nieve. Tanto que ningún lavador en esta tierra los puede dejar tan blancos. Declarando la palabra donde dice blanca como la blanca nieve. Yo me imagino esa blanca nieve con una blancura incomparable, con una blancura que es algo que resplandece, es algo hermoso, algo sublime de parte de Dios. Entonces, mis amados, mis amadas, queridos en Cristo Jesús, al recibir
esta blancura, esta nueva vestimenta por la sangre a través de este sacrificio, podemos ya celebrar. ¿Y qué es lo que celebramos? Celebramos porque tenemos un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento. Somos alumbrados. Conocemos lo que antes no conocíamos. Todo lo que la religión no nos ha dicho. Todo lo que la religión nos enseña. Porque lo que yo he aprendido en el sistema religioso es que siempre hablan de la palabra de Dios y nos dicen, tenemos que ser como el apóstol Pablo que hacía esto, decía esto, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces viene a ser una corriente de imitación, viene a ser una corriente que viene de generación en generación sin tener un conocimiento pleno de las verdades de parte de nuestro gran Dios. ¿En qué posición nos encontramos? ¿Qué es lo que ha sido transformado? ¿Qué es lo que hemos recibido en el espíritu de vuestra mente? Y ser nosotros mismos. Identificarnos cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entender nuestra posición, nuestra identidad. Sabemos quiénes somos. Como estaba diciendo, aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos un nuevo nacimiento. Y todo esto no es a través de un sacrificio o de un sistema de enseñanza rudimentario, sino todo esto es una transformación que viene del hombre interior, de adentro para afuera. Ya no hay sacrificios, ya no hay ayuno, ya no hay vigilia, ya no hay horas de sacrificio que ofrecen a Dios, porque Él ya hizo el sacrificio por todos nosotros, por todos los santificados. Y entender esta posición, este evangelio de la gracia, nos dice que en Él fuimos transformados en el espíritu de nuestra mente y conocemos que somos valiosos, que somos amados y que nuestros vestidos son tan blancos, que en Él no hay ninguna arruga, ninguna mancha, ninguna contaminación. Y que no hay nada, no vamos a encontrar en ningún lugar, en ninguna parte, aquí en la tierra, que pueda hacer todo eso. Solo Jesús el Cristo, el resucitado, lo hizo por nosotros. Nos dio una nueva vestimenta, esa vestimenta blanca como la blanca lana. Bendito sea nuestro gran Dios, nuestro Rey, el Eterno, el que todo lo venció, el que todo lo ha consumado, aquel que todo lo ha hecho. Y somos privilegiados en entender que ya no estamos para ofrecer sacrificios de ofrenda a Dios. Nada de rudimentos. Entendemos que todo sistema doctrinal o dogmático ya no va en este ministerio del Espíritu. Y podemos entender nuestra posición en Cristo Jesús. Entendemos que hay un mundo espiritual
donde es renovado el espíritu de vuestra mente y vamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, las cuales el hombre natural no las puede entender, porque para él son locura, dice la palabra de Dios, y no las puede entender. Y para terminar esta primera parte de renovados en el espíritu de vuestra mente, quiero ir a la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6. Dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso, mis queridos, mis amados en Cristo Jesús, bendecidos. Entender esta gracia, entender esta bondad. Y todo esto fue hecho a través de Cristo Jesús, el resucitado. Que estén bendecidos con toda bendición desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Abba Padre.